¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video vamos a continuar con nuestra serie sobre Adán y Eva y su caída, recordándoles que el enfoque en estos videos han sido la simbología detrás de la historia y poniéndonos en su lugar como si nosotros fuéramos Adán y Eva. Si son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo. Después, si pueden hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones. Eso les ayudará a ustedes para saber cuándo salen los nuevos videos y que puedan ustedes disfrutar del contenido del canal. Gracias por estar aquí. Vamos a entrar el tema hablando específicamente de la historia de Adán y Eva y las escrituras en las cuales se encuentra la historia. Vuelvo a repetir que esta es la parte 4. Si ustedes no han visto la primera, segunda o tercera parte, les invito a que puedan ver esos videos. Vamos en orden cronológico en las escrituras. Nuevamente, esta es la parte 4. La historia de Adán y Eva es una historia bella y rica en simbología. Recordemos que el relato de Adán, Eva y la caída es sobre usted y yo y nuestra caída personal de la gracia. Obviamente si estamos enfocándonos en la parte de la simbología y ese es el propósito. Así que vamos a continuar con nuestro análisis, versículo a versículo de los relatos de las escrituras sobre la caída. Les recuerdo también que la información compartida en este video, en los videos que he hecho hasta el momento, viene de este libro de mi amigo Alonso L. Gaskell, un profesor en BYU. La traducción del título se llama La verdad sobre Edén, comprendiendo la caída y nuestra experiencia en el templo. Como he hecho en los 3 videos anteriores, hago lo mismo aquí con una diferencia. La diferencia esta vez es que solo habrá 2 lugares en las escrituras donde hablaremos de estas cosas, debido a que el libro de Abraham ya no habla sobre esta parte de la historia de Adán y Eva. Solamente se encuentra aquí en Génesis y en el libro de Moisés. Por lo tanto, comenzaremos con Génesis 3, 9 al 12 y Moisés 4, 15 al 18. Les invito a que puedan pausar el video y leerlos para que puedan ubicarse bien de lo que estamos hablando. Esperando que hayan leído los versículos, entremos al tema hablando de una pregunta. La pregunta aquí en estos versículos es: ¿has comido del árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal representa nuestros pecados y actos de rebeldía. En un sentido, es el veneno que destruye nuestra espiritualidad y arrebata de nuestro alcance la vida eterna. El sacramento, es decir, la Santa Cena, en otras palabras, por otra parte, es el remedio contra el veneno que arruinó la naturaleza humana cuando Eva y Adán comieron el fruto. Por supuesto, necesitamos tanto el árbol de la vida como el de la ciencia del bien y del mal si deseamos regresar a la presencia de Dios, habiendo llegado a ser como Él. Sin embargo, así como necesitamos esta experiencia mortal en la que, debido a nuestra naturaleza caída, somos apartados del Padre, también debemos con el tiempo separarnos lo más posible del árbol de la ciencia a la vez que nos acercamos más al árbol de la vida. En otras palabras, debemos separarnos del pecado y de los caminos de este mundo caído y acercarnos a Cristo y su evangelio. Ahora hablaremos sobre la frase, la mujer que tú me diste. Recuerde, querido hermano o hermana que me está escuchando, más que Adán es usted y soy yo quien habla aquí. El fiel padre Adán era inquebrantable en su resolución de hacer la voluntad del Padre. Lo que aquí se representa, trata de usted y de mí. De este modo, dése cuenta de que no hay una confesión expuesta por el hombre y la mujer, sino solo excusas. No es una declaración sobre Adán y Eva, es una denuncia crítica de nuestra tendencia como hombres y mujeres caídos. Adán, que era el siguiente a Cristo en poder, fuerza y dominio y autoridad, aparece representado aquí
en un intercambio metafórico representativo de nuestra tendencia a culpar a otros por nuestras pruebas y de vez en cuando incluso por nuestros pecados. Aunque Pablo es bastante claro al declarar que nunca somos tentados más allá de lo que podamos resistir, como dice 1 Corintios 10:13. Sin embargo, la tendencia en los momentos difíciles es asumir que Dios nos ha abandonado. De vez en cuando recurrimos a culparlo a Él, a su plan, por nuestras dificultades, o como indicó el presidente N. Eldon Tanner, somos propensos a culpar a alguien más. Un erudito indicó, al decir que pecó por causa de la mujer que Dios le dio, Adán, una representación metafórica de usted y yo, intenta atribuir su pecar a Dios. La metafórica Eva también fracasa al confesar su pecado y dice que la serpiente la engañó. Estas evasivas e intentos de autos justificarse muestran una renuencia a arrepentirse. Como nota aparte, así un texto argumenta que la llamada de Dios diciendo ¿a dónde estás, Adán? Era la manera en que Dios nos ofrece a usted y a mí, representados por Adán, una oportunidad de arrepentimiento y confesión. Una oportunidad que los hombres caídos, nuevamente simbolizados por Adán, no aprovechan demasiado a menudo. En vez de confesar lo que había hecho mal, lo cual finalmente le habría ayudado, contó lo que se le había hecho, lo cual no ayudó en absoluto. Por supuesto, esto no es una representación de la respuesta real de Adán, sino más bien una recreación simbólica de la de usted y la mía. Adán es representado figuradamente como fracasando en confesar su insensatez y echándole la culpa a Eva. ¿Y cuán común es esa práctica? ¿A poco no? Frecuentemente vemos nuestras debilidades, fracasos y pecados como culpa de otros. Un comentarista añadió, comúnmente en los casos de la soberbia, el hombre no se acusa del pecado que cometió, habiendo consentido en la insinuación de la mujer, sino que hace recaer en la mujer su propia culpa. Así sutilmente, como valiéndose de la astucia que el miserable había engendrado en sí mismo, intentó atribuir a Dios el pecado cometido por él, pues no dijo, la mujer me dio el fruto, sino la mujer que tú me diste. No hay cosa más ordinaria para los pecadores que el querer atribuir a Dios todas las cosas de las cuales se les acuse. Esto tiene su origen en la soberbia. Ahora hablaremos sobre la pregunta, Adán, ¿dónde estás? O Adán, ¿a dónde vas? El presidente N. Eldon Tanner declaró, Dios dijo, ¿dónde estás? Una pregunta que puede aplicarse y se hace a cada uno de nosotros individual y colectivamente. Y una que bien deberíamos hacernos a nosotros mismos en cuanto se aplica a nuestra relación con Dios y nuestros semejantes. Ese es el final de la cita. Adán y Eva, ¿dónde estáis? ¿Y quién os dijo que estabais desnudos? Son de las más significativas preguntas planteadas por Dios a nuestros padres en el jardín de Edén. Y si Dios plantea tales cuestiones al primer hombre y a la primera mujer, implícitamente también se nos pregunta a nosotros. En esencia, la vida es un viaje desde el árbol de la vida en medio del huerto, como dice Génesis 2:9, al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, como menciona Apocalipsis 2:7. El fruto del árbol en Edén puede ser comido por quienes tienen oídos, ojos y un deseo de descubrir cómo vencer la ignorancia, de saber, de llegar a ser. La ceremonia del templo proporciona las más claras indicaciones de lo que se requiere a cada iniciado, como por medio de aceptar y vivir leyes y convenios voluntariamente, podemos trasladarnos desde Edén
a través de la mortalidad a la presencia de Dios. A fin de aprovechar plenamente la expiación de Jesucristo, debemos responder individual y colectivamente a las preguntas formuladas a Adán y a Eva, y, como Adán y Eva, comer del fruto de esos árboles. Al hacerlo, podemos llegar a ser hijos e hijas de los dioses. Cabe mencionar que el relato de Moisés cambia la pregunta de Dios de Adán, ¿dónde estás? A Adán, ¿a dónde vas? Así se ve en la pantalla. Es una pregunta retórica formulada por Dios, concebida para provocar en Adán, es decir, en usted y en mí, una introspección concerniente al camino que estamos emprendiendo. Ambrosio escribió, ¿qué quiso decir entonces con Adán, ¿dónde estás? No quiso decir en qué circunstancias estás y no en qué lugar. No es, por tanto, una pregunta, sino una reprensión. ¿De qué condición de bondad, beatitud y gracia has caído a este estado de miseria? En otra parte leemos, ¿dónde estás, Adán? ¿Estás atrapado en la imaginaria divinidad que la serpiente falsamente te prometió? ¿O estás preparado para la muerte que yo, el Señor, decreté sobre ti si participabas de lo que estaba prohibido? Matthew Henry escribió, si los pecadores considerasen a dónde están yendo, no descansarían hasta regresar a Dios. Este es el mensaje del Señor a nosotros. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿a dónde vamos? ¿En qué dirección y por qué camino estamos dirigiéndonos? No se puede negar las palabras, ¿dónde estás? Las palabras ¿dónde estás? Pretendían demostrar a Adán la vasta diferencia entre su actual estado y el anterior, entre el señorío de Dios sobre él en aquel tiempo y el señorío de la serpiente sobre él ahora. Ahora, hermanos, hablaremos sobre la respuesta ¿por qué estaba desnudo? En el relato de las escrituras sobre la caída, se usan dos palabras hebreas para desnudo. La primera se encuentra en Génesis 2:25, se refiere a la desnudez física. La segunda, en Génesis 3:7, remite a estar expuesto o bajo el juicio de Dios. Agustín hace un comentario interesante concerniente a la conciencia de Adán de que estaba desnudo. Escribió, cuando Adán escuchó la voz de Dios, respondió que se escondió porque estaba desnudo. Él responde en un error lamentable, como si a Dios pudiera desagradarle el hombre desnudo conforme él le había creado. Es muy propio del error juzgar que lo que nos desagrada a nosotros, esto mismo igualmente disgusta al Señor. Ese es el final de la cita. Y qué cierto es. Si tengo tendencia a ser crítico y implacable, consideraré crítico e implacable a Dios. Si soy impaciente, consideraré a Dios impaciente. Si soy apacible, así lo consideraré a Él. Proyectamos nuestras características pecaminosas sobre Dios y, al hacerlo, a menudo distorsionamos nuestra percepción de Él, a quien debiéramos emular. Cuando Adán se dio cuenta de que había transgredido y de que estaba a punto de ser descubierto, inmediatamente se llenó de temor y se escondió, no porque pudiera esconderse de Dios, sino más bien porque no se sentía digno de hablar con él. Esto representa a todos nosotros en nuestra condición caída. Cuando pecamos, debemos acercarnos más a Dios. Sin embargo, el diablo nos dice que nos escondamos. Somos como Adán en que cuando participamos de frutos prohibidos o hacemos cosas que se nos ha mandado no hacer, nos avergonzamos y nos apartamos de la iglesia y de Dios y nos escondemos. Y si continuamos en el pecado, el Espíritu de Dios se retira de nosotros. Así de simple. Y este se ha convertido en el instinto natural de casi todos los hijos de Dios. Más
que acercarnos a Dios y procurar recuperar la compañía de su Santo Espíritu, nos retiramos y procuramos evitarle, haciendo así nuestra condenación mucho peor. En 2 Nefi 32:8 leemos: porque si escuchases al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Excelentes palabras de Nefi, la verdad. Un erudito bíblico sabiamente señaló: cuando Adán fue sorprendido en su transparente intento de evasión, Dios le habló como un padre haría con su hijo. Ese es el final de la cita. Incluso cuando no estamos a la altura de lo que Dios nos ha mandado ser, su respuesta a nuestro estado de incapacidad y pecado no es el rechazo, sino más bien el cuidado y el apoyo. En la historia de la caída se nos enseña que cuando pecamos seremos tentados a escuchar la voz de Satanás después de nuestro pecado, tanto como lo hicimos antes de cometerlo. El relato de la caída nos invita a reconocer esto y volvernos a Dios, nuestro Padre, y vivir. Les invito nuevamente, hermanos, a pausar el video y leer estos nuevos versículos, Génesis 3:13 y Moisés 4:19. Veamos algo sobre la frase: la serpiente me engañó. Engañar es deludir con falsas promesas o por oficio, privar de la razón correcta por engaño, hacer trampa. Las escrituras y el ritual nos enseñan que Satanás prometió dos cosas a Eva. Número 1, que no moriría, y número 2, que al participar del fruto llegaría a ser como Dios. Suele decirse que la promesa de que no moriría era falsa. Sin embargo, el hebreo traducido no moriréis se traduce más apropiadamente: muriendo no moriréis, sino que seréis como los dioses. De este modo, aunque tradicionalmente asumimos que Satanás mintió a Adán y a Eva, parece que, según el hebreo, estaba bastante acertado en lo que les dijo. Como el mismo presidente Brigham Young expresó, dijo la verdad. Al morir físicamente no morirás, es decir, no morirás permanentemente, sino que llegarás a ser como los dioses, viviendo eternamente y potencialmente llegando a ser como ellos son. Fiel a su estilo, como era de esperar, Satanás había tomado una verdad y la había aplicado de manera tal que consiguiese sus injustos propósitos. Por lo tanto, aunque Eva no fue engañada en el sentido exacto del término, el diablo procura cada día engañarnos a usted y a mí. Y en el mundo premortal, engañó con éxito a una tercera parte de las huestes celestiales, probablemente con falsas promesas y mentiras. En estos pasajes, los de la pantalla, Eva, al igual que Adán, es representada echando la culpa de sus acciones a alguien más. Es un símbolo perfecto de la humanidad caída. Se la presenta culpando a la serpiente y, al hacerlo, culpa indirectamente a Dios, que había creado a la serpiente. Por supuesto, Eva no hizo esto. Se la caracteriza simbólicamente así, en un intento de recordarnos nuestra conducta equivocada. En muchos casos, el problema no es que hayamos sido engañados, el problema es que amamos la oscuridad más que la luz. Valoramos el consejo del mundo más que los mandamientos de Dios. Adán replicó: la mujer que tú me diste, cuidado, no mi esposa, me engañó, sino que la mujer que tú me diste me engañó. La mujer que tú me diste, como diciendo, este desastre que tú has puesto sobre mí. Así es, hermanos míos, cuando un hombre, cuando un hombre no tiene el valor para acusarse a sí mismo, no siente ningún escrúpulo en acusar a Dios. Entonces Dios se dirige a Eva y le dice:
¿Por qué no guardaste el mandamiento que te di? Como diciendo, si tan solo dijeses, perdóname, para humillar tu alma y ser perdonada. Ella solo respondió, la serpiente me engañó, como queriendo decir, si la serpiente hizo mal, ¿qué me preocupa a mí eso? Ni Adán ni Eva se rebajaron a autoinculparse. No había rastro de humildad en ninguno de los dos. Y ahora miremos y consideremos en qué forma eso solo era una anticipación de nuestro propio estado. Esa autojustificación, este aferrarse a nuestra propia voluntad, esta obstinación en ser nuestro propio guía. Como nota aparte, como Eva, nuestra tendencia es la de culpar al diablo, sugiriendo que sus tentaciones o bien son demasiado grandes o su método demasiado sutil. Sin embargo, la sutileza de Satanás no nos justificará en el pecado. Aunque es el tentador, nosotros somos los pecadores y de hecho es nuestra concupiscencia lo que nos atrae y seduce. Eva nos recuerda a aquellos que cometen múltiples pecados. Al participar de lo que Dios ha prohibido, pecamos contra nuestro Creador. Entonces, al incitar a otros a participar, hacemos la obra del diablo y llegamos a ser parcialmente culpables de los pecados de otros, un cómplice del delito, por así decirlo. Por último, al rehusar arrepentirnos y reconocer nuestra culpa, nos condenamos a nosotros mismos. La historia de la caída nos advierte de los peligros de estos tres hechos. Nos avisa de que no seamos la fuente de acceso al pecado para nuestras vidas o las vidas de otros. Aquí tenemos nuevos versículos nuevamente, Génesis 3, 14 y 15 y Moisés 4, 20, 21. Hablemos entonces sobre la frase, polvo comerás. Como se ha indicado previamente, en la antigüedad el polvo o la tierra conllevaban la connotación simbólica de cosas temporales, mundanas o fugaces. Por consiguiente, en el mandato de que la serpiente, una caracterización del diablo, comerá polvo, los comentaristas han visto una representación de que buscaría, poseería y destruiría a quienes son de mente mundana o ponen su confianza en las cosas de este mundo. Tanto aquí como en la eternidad, tomará cautivos a quienes encuentren más atractivos los caminos del mundo que los mandamientos de Dios y tendrá poder sobre ellos. Esto no significa que todos ellos vayan a convertirse en hijos de perdición. Más bien implica que la influencia del adversario sobre ellos será eterna, porque ya que sea, ya sea que terminen en el reino celestial o en las tinieblas de afuera, vivirán por toda la eternidad bajo las condiciones impuestas sobre ellos a causa de que escucharon sus enseñanzas y amaron sus vías. Y así como Dios relegó a Lucifer a pasar la eternidad con tales almas, quienes ponen su esperanza y confianza en las cosas de este mundo, en las filosofías y éticas del hombre, serán relegados a pasar la eternidad con almas similares, pecadoras y poco fiables. La morada eterna de los, de los mundanos e incrédulos será con Satanás y sus secuaces, o bien con quienes amaron al diablo y sus caminos. Las palabras de un obispo cristiano del siglo VI destacan esta idea. Dios dijo al diablo, polvo comerás. ¿Es la tierra que hollamos bajo los pies lo que el diablo come, hermanos? No. Son las personas con inclinaciones mundanas, sensuales y orgullosas, que aman la tierra y ponen todas sus esperanzas en ella. Trabajan enteramente por beneficios carnales y piensan poco o nada en la salvación de sus almas. Personas así, pues, son las que buscan el diablo.
le fueron cedidas al principio del mundo cuando se le dijo, polvo comerás. Así pues, que cada uno examine su propia conciencia. Si ve que tiene más preocupación por su cuerpo que por su alma, que sienta temor de que llegará a ser la comida de la serpiente. Excelente cita. De este modo, junto con Ambrosio, amonestamos a los santos a no recorrer caminos del mundo, de modo que la serpiente no pueda dañarlos. Más bien calcen las sandalias del evangelio, que evitan el veneno de la serpiente y mitigan sus mordeduras. Ahora hablaremos de la frase pondré enemistad. Recurriendo a este pasaje y al hecho de que destaca el poder definitivo de Cristo sobre el adversario, un autor sud, santo de los últimos días, escribió: las palabras pronunciadas metafóricamente a la serpiente pueden reafirmarnos a todos nosotros que aunque Satanás tiene el poder de tentarnos, se nos ha dado poder para resistirlo. Si necesitamos ayuda para hacerlo o si estamos abrumados por él, podemos recibir auxilio para mantenernos firmes o recuperarnos por medio de la dirección de quienes tienen poder del sacerdocio para expulsar a Satanás en el nombre de Jesucristo. Así vemos que tanto la libertad de Satanás para actuar como su poder para dominar a las personas son contrarrestados por la maldición que recibió. Ustedes podrían verificar eso en Santiago 4:7, Mateo 10:1, Marcos 3:15 o también Doctrina y Convenios 24:13. En cuanto al cambio en la relación entre la mujer y la serpiente y cómo eso se relaciona con usted y conmigo, un comentarista del siglo XVII escribió: obsérvese aquí que la serpiente y la mujer acaban de conversar muy confiada y amablemente sobre el fruto prohibido, y había un asombroso acuerdo entre ellos. Pero aquí aparecen se me traba la lengua, me disculparán, irreconciliablemente en desacuerdo. Adviértase esto: las amistades pecaminosas justamente acaban en contiendas mortales. Los que se unen en la maldad no se unirán mucho tiempo. Un excelente pensamiento. Aquí tenemos un versículo nuevo, otra vez. Aquí tenemos Génesis 3:16 y Moisés 4:22. Les invito a que los lean. Hablemos sobre la frase, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Puede que haya tanto un significado simbólico como literal en esta frase. En un sentido más literal, Eva y todas las mujeres después de ella sufren físicamente durante el parto a causa de la caída y los cambios que produjo al cuerpo físico. Sin embargo, el dolor de dar a luz un hijo ha sido también considerado como un símbolo de los miembros de la Iglesia de Cristo luchando por dar a luz en su alma a la templanza. Agustín escribió: el deseo carnal no causa dolor al principio, hasta que un hábito se inclina hacia la mejora. A fin de que este buen hábito pueda nacer, hubo una lucha con el mal hábito. Los dolores de dar a luz no solo nos recuerdan la caída, también son un signo de inminente gozo. Del mismo modo en que los dolores dan a luz un niño, en el que los padres se regocijan, nuestras pruebas pueden dar a luz cambio y redención, que serán la fuente de gozo eterno para todos aquellos que estén dispuestos a experimentar los dolores de parto, entre comillas, de la provación mortal. El cambio no se produce con facilidad. Si hemos de vencer deseos o hábitos pecaminosos, debe haber un significativo y laborioso esfuerzo que preceda a nuestro nacer de nuevo. Ahora
hablemos de la frase tu deseo será para tu marido. Esta frase ha sido interpretada de formas muy diferentes por los autores y puede significar una serie de cosas sobre usted y yo y nuestra relación con nuestros cónyuges y con Cristo. En primer lugar, algunos han visto el mandato de que el deseo de Eva o el afán, como dice en hebreo, hacia su marido como una referencia al deseo sexual. Como nota aparte, en el Génesis Rabá, leemos, cuando una mujer se sienta en la silla de partos, dice, nunca volveré a tener relaciones sexuales con mi marido. Entonces el santo, bendito sea él, le dice a ella, volverás a tu deseo, lujuria, volverás a tener deseo carnal de tu marido. Según algunos comentaristas, esto hace referencia al hecho de que la mujer actuará contrariamente a la razón, ya que tendrán hijos, aunque saben que les causará un dolor terrible. Y a pesar de que entienden lo que causa y queden embarazadas, continúan deseando a sus esposos, cuando la razón es, la razón les dictaría evitar la fuente del dolor y el sufrimiento. Dios puso en ellas este deseo o afán a fin de asegurar la continuidad de la raza humana. Y aunque esto acontece a causa de la caída, al final es una bendición para el hombre y la mujer porque por medio de este deseo pueden ser uno eternamente. Una segunda interpretación de la frase sugiere que a pesar del sufrimiento que ella sabe que acompañará el embarazo y el parto, el anhelo de ser madre permanece como el instinto más poderoso de la mujer. La razón de este afán o deseo es el mismo que en la teoría mencionada más arriba, o que apenas mencioné, que la humanidad exista. De nuevo, las bendiciones de las familias eternas son el resultado directo de ese deseo dado por Dios. Una tercera interpretación de la cláusula tu deseo será para tu marido es que a causa de dar a luz, ella también deseará la protección de su esposo contra los peligros del mundo caído. Edén ofrecía su propia protección al hombre y a la mujer. Sin embargo, ahora que son habitantes del mundo triste y solitario, ese deseo de la mujer sería entonces la protección de su marido y el deseo de él proteger a su amada compañera. Por último, una cuarta interpretación que parece tener un alto grado de aplicación en la sociedad moderna tiene que ver con la posición social de la mujer después de la caída. En Edén, el hombre y la mujer son presentados como uno, compañeros, iguales con papeles diferentes, digamos. No se caracteriza a uno de ellos gobernando al otro, sino más bien se muestra a Dios gobernándolo todo. Sin embargo, después de la caída y a lo largo de la historia, las mujeres han vivido con los hombres en un estado de desigualdad. En la opinión de algunos comentaristas, el Señor está informando a Eva de que por causa de la caída, las mujeres perderían su posesión anterior en Edén, la cual deberían desear y luchar por recuperarla. El Señor declara, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Un comentario acerca de este pasaje declara, de ser la ayuda idónea del hombre, es decir, el compañero igual, igual a él o la compañera igual a él, y socio en sus afectos, su condición de ahora en adelante sería la de sometimiento humilde. De hecho, algunos comentaristas han considerado ese deseo o afán por el hombre como una referencia al deseo frecuente femenino por el estatus y posición social masculinos. Aunque las mujeres santas de los últimos días no han sido tan propensas a esta tentación como lo han sido otras, el mundo vocifera la familiar
sofistería de que los logros en la sociedad deben ser valorados más que los logros en el clan. El deseo por parte de algunas mujeres de dominar en el mundo y en el matrimonio podría ser el cumplimiento de esta declaración divina. Si los matrimonios han de ser como en Edén y como Dios desea que sean ahora y en la eternidad, entonces el hombre y la mujer deben de ser iguales y también estar dispuestos a aceptar sus papeles divinamente asignados. Un comentarista no santo de los últimos días, señaló que muy a menudo amar y apreciar se convierte en desear y dominar. Si bien el matrimonio puede ser mucho mayor que esto, el empuje del pecado siempre es hacia él. Ya sea por parte del hombre o de la mujer, un intento de dominar, controlar, obligar o usurpar los papeles divinamente asignados es un pecado. Se podría percibir bastante de todo esto como algo negativo. Sin embargo, no se pretendió que lo fuera. Durante su tiempo en Edén, la relación entre Adán y Eva era perfecta. Aunque no podían haber tenido hijos allí, no podemos asumir que su amor mutuo fuera menos que perfecto y completo. Pero como resultado de la caída, algo cambió. Sin duda, en Edén, Eva deseaba amar y estar con su marido. Pero después de la caída, algo se desarrolló en la naturaleza de su deseo. Este nuevo deseo o afán serviría a los propósitos de Dios y al mismo tiempo requerir que Eva y sus hijas crecieran y superaran los efectos de la caída. Nuevamente tenemos otros versículos. Génesis 3, 17 al 19 y Moisés 4, 23 al 25. Espero que los hayan leído. Hablemos sobre la frase haber escuchado la voz de tu esposa. De ninguna manera, esta es una declaración peyorativa relativa a las mujeres. La grandeza de Eva ya ha sido demostrada, así como la igualdad entre marido y mujer. Pero en la historia de la caída aprendemos una de las mayores debilidades en la humanidad, la tendencia a escuchar el consejo de otros humanos, una y otra vez, antes que los consejos y mandamientos de Dios. Y en cada caso, cuando escogemos hacerlo, las consecuencias son que sufrimos y traemos sobre nosotros pruebas que de otra manera no serían necesarias. Somos nosotros, no Dios, quienes introducimos las espinas, cardos, zarzas y hierbas nocivas en nuestras vidas. Y somos nosotros quienes las alimentamos de manera que crezcan. Por último, sin embargo, somos nosotros los que debemos hacer el desbrozo. Ahora hablaremos de la frase maldita será la tierra por tu causa. Mientras que en Edén las flores y las frutas crecían espontáneamente, así también parece que en nuestro estado premortal la rectitud ocurría más naturalmente de lo que lo hace en los mortales caídos. De forma similar, Moisés nos informa de que Dios maldijo la tierra para que produjese fruto bueno solo tras el cultivo y el trabajo duro. Así es con cada uno de nosotros. Nuestras vidas requieren cultivo para producir lo bueno. Sin embargo, Dios ha escogido establecer tales condiciones por nuestro bien. Hablemos sobre estas espinas y cardos, entonces, como se ven ahí. Dios estableció enemistad entre el hombre y la tierra que labraría, igual que se colocó enemistad entre la descendencia de la mujer y el adversario de toda la humanidad. El esfuerzo del hombre por el que comería el producto de la tierra se corresponde con el dolor y el sufrimiento del parto de la mujer. La vida del hombre caído ha de ser dura, lo opuesto a la existencia idílica que Adán tenía en Edén.
Un comentarista señaló, las espinas que crecen en la tierra simbolizan los pecados de la humanidad extirpados por Cristo. La promesa de Dios de espinas y cardos representa el hecho de que tendremos pruebas como parte de ser mortales. Le informa a Adán de que estas nuevas condiciones vinieron por haber él participado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por su causa, o en otras palabras, por su propio bien, por su propio bien. Varios elementos en este pasaje son relevantes. Ahora hablaremos del hecho de que la mortalidad estará llena de pesar. El hebreo traducido como dolor en la versión de la Reina Valera significa literalmente aflicción o también dolor. De este modo, el Señor está indicando que esta vida sería una de pruebas y dolor. Pero dice él, es para nuestro bien. Espinas y cardos crecerán espontáneamente para afligir y atormentar al hombre. Estas espinas y cardos representan las pruebas de la vida divinamente enviadas, las cuales de manera aparentemente espontánea aparecen casi a cada paso en la mortalidad. Nos afligen y atormentan. Esto es, nos estiran y prueban para que podamos crecer y santificar nuestro carácter. A Adán se le animó a comer las hierbas del campo. Tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, las plantas se han usado con propósitos medicinales. Debemos hacer las cosas espiritualmente medicinales que el Señor nos ha proporcionado para vencer nuestros pecados y debilidades. Solo con el sudor de su frente podría el hombre comer su pan de cada día. El sudor de la frente sugiere la dificultad de la tarea. Esta puede compararse al trabajo duro que se requiere para arrepentirse o cambiar nuestra naturaleza. Por medio de este arrepentimiento se nos habilita a participar de nuestro pan de cada día, el pan de vida, el cual es Cristo, el Señor. Por último, esta condición continuará hasta que el hombre muera, hasta que vuelvas a la tierra, como dice la Escritura. Las pruebas de esta vida continuarán a lo largo de nuestra probación mortal. A todos se nos va a requerir esforzarnos y luchar por cambiar. De este modo, la descripción del Señor a Adán se refiere al propósito de la mortalidad, lidiar con nuestras pruebas diarias confiando en Cristo y lo que nos ha proporcionado para sobreponernos a nuestro estado caído. Este esfuerzo no terminará antes de nuestra muerte. No es algo que podamos derrotar totalmente durante la mortalidad. De hecho, es precisamente el requisito para nuestra exaltación. Como el Señor declaró, es por nuestro bien que Él requiere esto de nosotros. Como dijo Matthew Henry, el esfuerzo y el sudor sugieren la dificultad bajo la que mediante la debilidad de la carne, el hombre trabaja al servicio de Dios y a la obra de la religión. La maldición de esterilidad que vino sobre la tierra y el producir zarzas y espinas es una representación adecuada de la esterilidad de un alma corrompida y pecaminosa. Un comentarista señala sagazmente, es una interpretación incorrecta la que ve en estas palabras de Dios a Adán y a Eva, principalmente un mensaje punitivo. Como un cirujano que corta con su bisturí solo para que pueda curar, Dios pone en marcha un medio de redención para reclamar a los pródigos. Estas sentencias, entre comillas, no son las imposiciones prescritas por una deidad voluble, más bien son dones de amor, esparcidos en el camino del hombre para llevarlo de regreso a Dios. Ese es el final de la cita. En otra parte leemos, por medio del sufrimiento, el hombre es, por medio del sufrimiento del hombre, este puede librarse de la enfermedad que había caído sobre él en medio del paraíso.
Al castigarnos con la muerte, el legislador cortó la propagación del pecado y aún por ese medio, por ese mismo castigo, también demostró su amor por nosotros. Él dispuso las cosas de tal manera que el castigo mismo sirviese a la meta de la salvación, puesto que la muerte provoca la separación de esta vida y pone fin a las obras de maldad. Nos libera del trabajo, el sudor y el dolor, y termina con el sufrimiento del cuerpo. Además de todo esto, el presidente Marion G. Romney indicó que el severo mandato, con el sudor de tu rostro comerás tu pan, es una llamada a cada santo a estar dispuesto a trabajar y laborar con todas sus fuerzas para ser autosuficiente. La obligación del hombre de cultivar el polvo de la tierra a fin de proveer su pan de cada día destaca una transición en el objetivo de su vida diaria. En Edén, el enfoque del hombre estaba en las cosas de Dios. Caminaba y hablaba con él a diario. Sus preocupaciones no eran del mundo, sino las de Dios, es decir, lo que importa en un sentido eterno. Ahora se le dice, por causa de sus acciones, sus preocupaciones diarias serán de este mundo, es decir, del polvo de la tierra. Y si no tiene cuidado, ellas potencialmente van a difuminar lo que es realmente importante y eterno. Para la inmensa mayoría de nosotros, uno de los mayores desafíos de la mortalidad es la necesidad de recordar colocar las cosas de Dios, cosas eternas, delante de las cosas de este mundo, cosas mundanas. Ya no se encuentra la espiritualidad estando tranquilo y cómodo como en Edén. Ahora esto tiene su precio, el sacrificio de las cosas de este mundo, y solo con este sacrificio podemos esperar heredar la vida eterna. Los discursos sobre la fe registran lo siguiente, y ustedes pueden leerlo en Discurso sobre la Fe, el sexto discurso, el versículo 7. Dice: la religión que no demanda el sacrificio absoluto de todo, tampoco tiene el poder de producir la fe necesaria para vida y salvación. Porque desde la primera etapa del hombre, la fe necesaria para gozar de vida y salvación jamás pudo ser obtenida sin el sacrificio absoluto de todo lo terrenal. Es por medio de ese sacrificio y de ninguna otra manera que Dios ha ordenado que los hombres gocen de vida eterna. Y es por medio del sacrificio de todo lo terrenal que los hombres llegan a saber que están haciendo lo que es aceptable a la vista de Dios. Como me encanta esa cita, la verdad. Nuevamente se encuentran discursos sobre la fe. El sexto discurso, séptimo párrafo. Con eso, con esa excelente cita, vamos a terminar por el momento nuestro estudio sobre estos capítulos y versículos de la historia de Adán y Eva. Terminamos ya con la cuarta parte de esta serie. Les invito que puedan ver la quinta parte de la serie de la verdad sobre Edén y una explicación de Edén, la caída, Adán y Eva, etc. Nosotros como si fuéramos Adán y Eva. Así que mis queridos hermanos, nuevamente les pregunto, ¿qué han aprendido esta vez? ¿Qué significan esas palabras para ustedes? Me encantaría saber de ustedes, como siempre, ahí en la sección de abajo, con sus comentarios, por favor de agregarlos. También, si les gustó el video, favor de compartirlo con los demás. A mí me encanta poder compartir buenas cosas que edifican y les ayudan a acercarse más al Padre Celestial y también al Salvador Jesucristo. Así que compartan la información aquí para que todos podamos aprender juntos. De corazón espero que siempre en este canal La Arboleda Sagrada, ustedes en verdad hayan encontrado nuevamente un lugar especial donde han podido aprender algo más del Evangelio de Jesucristo. Así que nos veremos en el próximo video,
que será la parte 5 de esta serie. Para terminar esta serie, será la última parte. Les mando, como siempre, un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos. Espero que estén muy bien. Gracias por su apoyo. Cuídense mucho. Nos veremos en el siguiente video. Bye bye.